Estamos de vuelta y le damos la bienvenida a Sigrid Bazán, virtual congresista por Juntos por el Perú. ¿Qué tal, Sigrid? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Felicitaciones por, bueno, esta elección y sin duda ustedes en Juntos por el Perú enfrentan una situación bastante particular. Verónica Mendoza había sido de alguna manera la carta de la izquierda, la que se esperaba que fuera a canalizar los votos de la izquierda. Salió por el flanco más izquierdo Pedro Castillo, y ahora mismo enfrentamos pues una situación realmente límite, con el señor Castillo, para muchos límite me refiero, el señor Castillo de un lado y Keiko Fujimori del otro. Lo primero es, ¿cuál es la evaluación de lo que pasó con Juntos por el Perú y la candidatura de Verónica Mendoza? Bueno, en realidad primero tenemos que agradecer la confianza. No son pocos los votos, no es poco tampoco el porcentaje de las personas que han apostado por un cambio y por la propuesta de Juntos por el Perú, de un país más justo, pero es cierto, ¿no? Y creo que eso es parte de una reflexión que estamos en estos momentos también llevando a cabo, junto con la evaluación de la espera al 100% del conteo de la OMPE, que todavía está en proceso para ver qué partidos entran, pasan la valla, tienen bancada, no tienen bancada. Pero fuera de los cálculos, de alguna manera sí es importante que todos entendamos que ya el Perú, el país, clamaba a gritos un cambio que se ha escuchado. Muchísimas personas han votado de alguna manera también llevados por el descontento y la indignación de tantos años de lo mismo. Entonces creo que nos toca ahora trabajar más bien para de la polarización generar consensos. Al menos si me preguntas a mí como persona que va a ingresar al Congreso a trabajar, pues lo que primero tenemos que hacer es conversar con todas las fuerzas políticas posibles sin dejar de lado nuestras propuestas, ¿no? Permíteme insistir un punto ahí en el tema de lo que fue el resultado de la campaña para cerrar esto. El lugar común dice, Verónica Mendoza se fue a un discurso un poco más urbano, de repente más progresista, se descuidaron o tenías un electorado muy conservador, si se quiere, en el sur, y al mismo tiempo se le seguía viendo como muy de izquierda en esa votación de clase media de repente que tenía que conquistar. ¿La evaluación en principio va por ahí? Mira, yo creo que no es mi papel en estos momentos hablar de cálculos políticos, porque finalmente una campaña no es solo cálculo, ¿no? O sea, una campaña también es principios, también es de alguna manera objetivos claros. Entonces, yo, por ejemplo, y particularmente he dicho, hay una agenda de derechos, ¿no? Por ejemplo, de derechos de la mujer, de la lucha contra la violencia, la mujer, de la igualdad de género, etcétera, que no pienso abandonar. Ahora, en términos de estrategia política, yo creo que también podremos evaluarlo esto más adelante con los estrategas, pero sí te doy la autocrítica y les hago en todo caso la autocrítica de que podemos y tenemos que mirar un poco más al resto del país en su diversidad, en su pluralidad, y de repente sí, pues crecer un poco más, fortalecer las bases también institucionales en otros lugares, ¿no? Bien. Sigrid, ¿con el fujimorismo ni a la esquina? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una expresión que Verónica Mendoza ha dicho, que refleja mucho el sentir, no solo nuestro, sino de muchísimos peruanos, ¿no? No puede ser que una candidata investigada, que ha estado presa en medio de esta investigación, cuyos familiares, cuya organización política está investigada en estos momentos, sea para nosotros una alternativa válida. Toda nuestra agenda de una reforma tributaria, de una reforma laboral por trabajo digno, de una reforma por la lucha de los sindicatos, las organizaciones sociales, vaya de la mano o se parezca siquiera a algo que Keiko Fujimori plantee o su padre haya hecho en nuestro país, todo lo contrario, así que no vemos ninguna coincidencia por ese lado. Ninguna coincidencia por ese lado. Por el lado de Pedro Castillo hay posibilidades, hay puntos para trabajar, se podría llegar a una suerte de entendimiento político. Evidentemente ustedes son claramente la otra bancada de izquierda en el Congreso, ¿no? ¿Hay posibilidades de abrir ese diálogo y llegar a un entendimiento político? Mira, nosotros, o bueno, en particular hemos escuchado, ¿no?, algunas de las declaraciones del señor Castillo con las cuales personalmente no estamos de acuerdo, pero sí entendemos que también es momento de buscar consensos. Más allá de la segunda vuelta y en presidenciales, que es una evaluación que vamos a tener que ir viendo y haciendo, porque no podemos tampoco poner la confianza en una persona que no nos la ha dado, es decir, hay muchas dudas sobre el señor Castillo todavía. Sí, desde el Congreso necesitamos trabajar con todas las bancadas que busquen este consenso y que busquen por lo menos en algunos puntos objetivos comunes. Es por eso que en
todo caso de llegar al Congreso, no vamos a cerrarnos a conversar también con integrantes de la bancada del señor Castillo, Perú Libre, como con otras bancadas también que estén ingresando o que vayan a ingresar, sobre aquellas reformas que sí consideramos tienen sí o sí que llevarse a cabo, ¿no? Por ese lado creo que mi papel va a estar muy en el diálogo, muy en el buscar, no tanto la confrontación, sino el trabajo. Yo creo que el país, en medio de la pandemia y todavía con cifras letales críticas sobre el COVID, necesita comenzar a trabajar, no necesariamente ya seguir con la misma discusión que no nos ha llevado a nada, ¿no? La primera prioridad sin duda va a ser efectivamente el manejo de la pandemia. ¿Cuáles son las demás prioridades que Juntos por el Perú quiere buscar en el Congreso y consensuar, negociar con otras agrupaciones políticas? Mira, una de las cosas que al menos mi equipo, nosotros en particular, quien te habla, está llevando a cabo o está buscando trabajar es el tema laboral. Queremos plantear un paquete de medidas, de reformas laborales, sobre todo porque, primero, sigue todavía vigente la suspensión perfecta, lo cual permite, a nuestro parecer, el despido tácito de muchísimas personas que se están yendo a su casa sin un sueldo. En segundo lugar, la persecución sindical que ha dejado también a muchísimos trabajadores en la calle. Nosotros acabamos de reunirnos pocos días antes de las elecciones, un día antes de las elecciones, con uno de los sindicatos de la empresa Telefónica, por decir un ejemplo, de tantos otros que nos han llamado y de los cuales estamos conversando, porque quieren hacer un cese colectivo de casi 900 trabajadores. ¿Te imaginas 900 trabajadores sin trabajo, más allá de la compensación, más allá de lo que se les pueda dar? Si un familiar de estos trabajadores se enferma de COVID y tiene que costear una cama que hoy por hoy en el sector privado cuesta muchísimo dinero y en el sector público no hay, pues no tener un trabajo estable sin duda no le va a permitir pagar absolutamente nada de lo que cuesta hoy en día, lamentablemente y por el sistema, enfrentar a este virus y a esta enfermedad. Entonces, el tema laboral para nosotros es vital. Sin trabajo o sin trabajo digno, la gente tampoco tiene la economía familiar para mantenerse en medio de una crisis. Así que, por lo menos de nuestro lado, queremos apuntalar el consenso sobre ello. ¿Podría Juntos por el Perú eventualmente alimentar el equipo de un candidato como Pedro Castillo? Pero por supuesto, nosotros, y creo que Verónica Mendoza también lo ha mencionado, nosotros ponemos a disposición no necesariamente de una candidatura, ¿sabes? Nosotros tenemos a técnicos, a profesionales que además creo yo, y ojalá y los medios de comunicación también lo permitan, son líderes de opinión, son personas que han sido, expresidentes del BCR, profesores de economía de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Han tenido cargos importantes y tienen de alguna manera una voz sobre la discusión de lo que ahora le toca enfrentar al país, más allá del cargo o no. Creemos que Juntos por el Perú ha dejado ahí, ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía, una plataforma de técnicos y profesionales para que el país pueda hacer buen uso de sus conocimientos. En ese sentido, claro que sí, y vamos a estar atentos a las convocatorias para el diálogo. Eso es algo a lo que en general no nos cerramos, ¿no? ¿Dónde ven bancadas donde podrían tener coincidencias, más allá de la de Perú Libre? Está, por ejemplo, la de Acción Popular, que de repente no podría tener algunos puntos, creo yo. ¿Dónde van a estar los bloques? Estamos hablando de 11, 12 bancadas. El Partido Morado, por ejemplo, que bueno, va a ser chiquitita, a parecer, ¿no? Sí, justo estaba mirando que hay una posibilidad de que pueda pasar la valla y en buena hora. Sabemos que hay muchos partidos que han hecho mucho esfuerzo por llegar. Siempre es muy difícil, independientemente de las diferencias o las similitudes en programas, cuando un partido se queda por tan poco, ¿no? De pasar la valla. Nos pasó hace 2 años, o le pasó a Juntos por el Perú hace 2 años sin que yo postulara, pero comprendemos de alguna manera ese tipo de procesos para las organizaciones políticas y el impacto que tienen ellas. Mira, yo considero que es prematuro decir con qué bancada se hará alianza cuando todavía no se tienen en claro los congresistas que van a formar parte de las bancadas. Entendemos que todavía queremos ser responsables con el escrutinio de OMPE y de los organismos electorales, pero sí me queda claro que no nos vamos a negar a dialogar con ninguna de las fuerzas políticas y creo que ya hay algunos partidos que podrían estar empezando a avanzar eso. Nosotros estamos esperando también ver un poco al 100% quiénes van a pasar a segunda vuelta. Sabemos que claramente hay 2 figuras liderando, pero también ver cuáles son sus declaraciones, cómo avanza este proceso hasta 28 de julio para ir decidiendo. Al menos de mi parte, seguimos en campaña. Para nosotros no ha parado esto. Hasta 28 de julio tenemos una agenda que queremos seguir trabajando con organizaciones sociales y de base, ¿no? Sin duda. Y ahora se van a poner varios temas sobre la mesa, pero ¿cómo vislumbras la posibilidad del Congreso, que más o menos ya conocemos su conformación, con una presidenta Keiko Fujimori? Bueno, va a ser un Congreso al que le va a tocar trabajar muchísimo. Recordemos lo que pasó la última vez cuando el fujimorismo tuvo mayoría en el Congreso. Hoy va a tener una bancada importante, pero si además de ello tiene el control del Ejecutivo, la verdad es que esto no nos hace más que
lamentablemente evocar un poco a lo que sucedió en los 90, ¿no? Además de la impunidad y del blindaje, cosas con las que Juntos por el Perú siempre ha buscado rechazar y ha cerrado filas. No queremos que más personas usen el poder político para blindarse y esquivar investigaciones fiscales, así que más bien ahí nosotros apostamos a la conciencia de la ciudadanía para que ese no sea el escenario que para nosotros sería el más adverso, ¿no? Y por supuesto están los temas de efectivamente, por un lado de corrupción y por otro lado de institucionalidad democrática, ¿no? Y lo segundo preocupa probablemente en ambas propuestas que vemos ahora desde perspectivas distintas. Sería interesante, ¿no crees?, poder encauzar el debate en lo que queda de campaña, que estamos hablando de 7 semanas cruciales, compromisos me refiero. Sí, bueno, a ver, el gran problema de los compromisos es que a veces sirven para campaña y a la hora de la hora no se cumplen, ¿no? De alguna manera, Verónica Mendoza ha expresado con justa razón, no una comparación, pero sí a una alusión de un candidato como fue el señor Ollantumala, que dijo y prometió el oro y el moro, y a la hora de la hora, con hoja de ruta y todo, por supuesto, pero a la hora de la hora hizo otra cosa. Entonces, como te decía, de todos modos, hay dudas sobre lo que pueda pasar con el señor Castillo. Esperamos que esas dudas puedan en algunos casos disiparse, en otros no lo sabemos, hasta el 28, bueno, hasta la segunda vuelta, perdón. Y en el caso de Keiko Fujimori sí tenemos certezas. Esa es una propuesta que en absoluto podría representar el avance de la democracia, de los partidos, de las instituciones y menos de la transparencia y de la justicia. Necesitamos justicia en nuestro país, que es lo último que hemos tenido después de tanta corrupción, ¿no? Nos queda claro. Gracias, Sigrid Bazán, por tu participación hoy en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos para también sondear